Bienvenidos una vez más a su canal favorito, Turquía al Día. Hoy tenemos un vídeo explosivo, de esos que encienden las redes y dejan a todo el mundo boquiabiertos. Si eres como yo que no te pierdes ni una sola serie turca y te encanta estar al tanto de todos los chismes de los famosos, este es tu lugar. Hoy vamos a hablar de un drama que está sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo turco. Un drama que involucra a dos nombres que hasta hace poco eran sinónimo de amor y perfección, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si hablamos de la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que ahora parece estar viviendo una tormenta tras las cámaras. Antes de que entremos de lleno en el chisme jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, análisis detallados y los mejores secretos de sus series turcas favoritas. No se pierdan nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos a la carnita asada. Prepárense porque la historia que les voy a contar es un verdadero culebrón. Todo gira en torno a la aparente ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, algo que ya veníamos sospechando desde hace un tiempo, pero que ahora parece estar confirmándose con pruebas cada vez más contundentes. Y no solo eso, sino que además hay un elemento nuevo que ha incendiado las redes sociales. Vamos a contextualizar un poco para aquellos que quizás no estén tan al tanto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como ya saben, protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, cuyo título original en turco es Senkalkam. Esta comedia romántica conquistó corazones en todo el mundo contando la historia de Eda, una joven florista interpretada magistralmente por Hande y Serkan, un arquitecto adicto al trabajo y con una personalidad bastante peculiar, encarnado por Kerem. La serie, cuyo género principal es la comedia romántica, nos enganchó con su trama fresca, sus diálogos chispeantes y sobre todo, con la química innegable entre Hande y Kerem. La relación entre Eda y Serkan, que comenzó como un acuerdo forzado, se fue transformando poco a poco en un amor verdadero, un amor que traspasó la pantalla y se convirtió en realidad. La confirmación de su relación fuera de la pantalla fue recibida con una explosión de alegría por parte de sus fans. Almohadilla Anker, como se les conocía cariñosamente, se convirtió en un fenómeno global, llenando portadas de revistas, protagonizando campañas publicitarias y, en general, consolidándose como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. La histeria colectiva que rodeaba a Almohadilla Anker era palpable. Cada foto que publicaban juntos, cada entrevista en la que mencionaban al otro, se convertía en trending topic mundial. Se hablaba de ellos en todas las revistas de farándula, desde las más serias hasta las más sensacionalistas. Incluso se crearon cuentas de fans dedicadas exclusivamente a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra que se dedicaban. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no dura para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a circular hace algunos meses, alimentados por la falta de publicaciones conjuntas en sus redes sociales, la ausencia de comentarios en las fotos del otro y, lo más importante, la frialdad que se percibía en sus apariciones públicas. Los fans, con su agudo sentido de la observación, notaron pequeños detalles que indicaban que algo no andaba bien. Un comentario poco entusiasta en una entrevista, una mirada esquiva en una alfombra roja, una risa que no llegaba a los ojos. Estos pequeños indicios, sumados a la falta de contenido conjunto, alimentaron la llama de la especulación. Ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho que este drama estalle con tanta fuerza en las redes sociales? Pues resulta que según varios informes y comentarios de usuarios en plataformas como Twitter e Instagram, Kerem Bürsin habría dejado de seguir a Hande Erçel en Instagram. Sí, lo que oyen. En la era digital, un unfollow puede significar más que 1000 palabras. Este acto, aparentemente insignificante para algunos, es considerado una declaración de guerra en el mundo de las redes sociales. Es como borrar a alguien de tu vida virtual, enviando un mensaje claro y contundente. Esta acción, aparentemente insignificante, ha desatado una ola de especulaciones y comentarios. Algunos fans acusan a Kerem de inmadurez y falta de respeto, mientras que otros defienden su derecho a tomar sus propias decisiones y mantener su privacidad. Lo cierto es que este unfollow ha sido interpretado por muchos como una confirmación definitiva de la ruptura. Las redes sociales se inundaron de hashtags como Almohadilla Anker y Sober, Almohadilla Rip Anker y Almohadilla Will of Hande, mostrando el apoyo de los fans a la actriz. Los comentarios eran de todo tipo, desde mensajes de consuelo hasta acusaciones contra Kerem.
La situación se volvió tan intensa que algunos fans incluso llegaron a hackear la cuenta de Instagram de Kerem para dejarle mensajes de reproche. Pero la cosa no termina ahí. Según algunas fuentes, Hande Erçel estaría devastada por la situación. Al parecer, la actriz, que siempre ha sido muy reservada con su vida personal, se siente traicionada y dolida por la actitud de Kerem. Aunque Hande no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto, sus allegados aseguran que está pasando por un momento muy difícil. Se rumorea que Hande ha estado buscando consuelo en sus amigas cercanas y familiares, tratando de superar este duro golpe. Algunos medios incluso afirman que ha cancelado varios proyectos profesionales para poder dedicarse a su bienestar emocional. Ahora, dejando un poco de lado el chisme puro y duro, vamos a analizar un poco más a fondo la trayectoria de estos dos talentosos actores. Empecemos por Hande Erçel. Antes de conquistar el mundo con Love is in the Air, Hande ya había participado en varias series turcas de éxito como Güneşinkler, donde interpretó a Selin Yılmaz, un personaje rebelde y carismático que le valió el reconocimiento del público. Hande no solo es una actriz talentosa, sino también una figura influyente en el mundo de la moda. Su estilo impecable y su belleza natural la han convertido en embajadora de varias marcas de renombre. Además, es una activa defensora de los derechos de los animales y participa en varias campañas de concienciación. Güneşinkler es un drama juvenil que narra la historia de Güneş, una profesora de literatura que se casa con un rico empresario y se muda a Estambul con sus 3 hijas. La serie explora temas como la familia, el amor, la amistad y los secretos del pasado. Hande, con su interpretación de Selin, demostró su talento para la actuación y su capacidad para conectar con el público joven. Su personaje era el alma rebelde de la serie, siempre dispuesta a defender a sus hermanas y a luchar por lo que creía justo. Después de Güneşinkler, Hande protagonizó otras series como Aşk Laftan Anlamaz, donde interpretó a Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Esta comedia romántica, aunque no tan exitosa como Love is in the Air, consolidó a Hande como una de las actrices más populares de Turquía. En esta serie, Hande demostró su versatilidad como actriz, interpretando a un personaje divertido, entrañable y lleno de energía. En cuanto a Kerem Bürsin, su trayectoria también es impresionante. Antes de robar corazones como Serkan Bolat, Kerem ya había trabajado en varias producciones internacionales, incluyendo la película estadounidense Sharktopus y la serie de televisión Living Dolls. Sin embargo, fue su papel en la serie turca Şeref Meselesi el que le catapultó a la fama en su país natal. Kerem es un actor con una gran preparación y un talento innato. Además de actuar, también es productor y guionista. Es un apasionado del cine y la televisión, y siempre busca nuevos desafíos que le permitan crecer como artista. Şeref Meselesi es un drama familiar que narra la historia de 2 hermanos que se mudan a Estambul después de la muerte de su padre. La serie explora temas como la ambición, la venganza y el amor fraternal. Kerem, con su interpretación de Yiğit Klc Concedilla, un joven ambicioso y sin escrúpulos, demostró su versatilidad como actor y su capacidad para interpretar personajes complejos y controvertidos. Su personaje era un antihéroe, un hombre atormentado por su pasado y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para alcanzar sus metas. Después de Şeref Meselesi, Kerem protagonizó otras series como Bu Şehir Arkandan Gelecek, donde interpretó a Ali Smith, un boxeador que regresa a Estambul para vengar la muerte de su padre. Esta serie, aunque no tan popular como Love is in the Air, le valió a Kerem el reconocimiento de la crítica por su actuación intensa y conmovedora. En esta serie, Kerem demostró su capacidad para interpretar personajes físicos y emocionalmente exigentes. Ahora, volviendo al tema principal de este vídeo, ¿qué podemos esperar del futuro de Hande Erçel y Kerem Bürsin? En lo profesional, ambos tienen proyectos interesantes en puerta. Hande ha estado trabajando en nuevas series y campañas publicitarias, consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, también está involucrado en varios proyectos cinematográficos y televisivos, explorando nuevos géneros y personajes. En lo personal, el futuro es incierto. Aunque la ruptura parece inevitable, algunos fans aún mantienen la esperanza de una reconciliación. Después de todo, el amor es impredecible y las segundas oportunidades existen. Sin embargo, por el momento, la realidad es que Hande y Kerem parecen estar tomando caminos separados. La prensa rosa turca está llena de especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Algunos hablan de diferencias irreconciliables en sus personalidades,
otros de la presión mediática a la que estaban sometidos. También se rumorea que podría haber terceras personas involucradas, aunque esto no ha sido confirmado. Pero, más allá del drama personal, hay algo que debemos reconocer: el talento y el carisma de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos han demostrado ser actores excepcionales, capaces de conectar con el público a través de sus interpretaciones y de transmitir emociones auténticas. Su trabajo en Love is in the Air fue un verdadero regalo para los amantes de las telenovelas, y aunque su relación haya terminado, su legado en la pantalla perdurará. Su química en la pantalla era innegable, y su interpretación de Eda y Serkan quedará grabada en la memoria de los fans. Además de las series ya mencionadas, vale la pena recordar otras producciones turcas que han marcado tendencia en los últimos años. Por ejemplo, Dirilis, Ertuğrul, un drama histórico que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Esta serie, con su producción impecable y sus escenas de acción espectaculares, ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Esta serie ha sido un fenómeno global, traducida a varios idiomas y emitida en numerosos países. Otro ejemplo es Mucize Doctor, un drama médico que cuenta la historia de Ali Befa, un joven autista que se convierte en cirujano. Esta serie, que es una adaptación de la serie estadounidense The Good Doctor, ha sido aclamada por su sensibilidad y su mensaje de inclusión. Esta serie ha sido un éxito de crítica y público, y ha contribuido a sensibilizar a la sociedad sobre el autismo. Y no podemos olvidarnos de Kukur, un drama criminal que narra la historia de una familia que controla un barrio peligroso de Estambul. Esta serie, con su trama adictiva y sus personajes complejos, ha sido un éxito rotundo en Turquía y en otros países. Esta serie ha sido elogiada por su realismo y su representación de la vida en los barrios marginales de Estambul. En fin, el mundo de las series turcas es vasto y diverso, y hay opciones para todos los gustos. Desde comedias románticas hasta dramas históricos, pasando por thrillers psicológicos y series de acción, la oferta es cada vez más amplia y variada. Y lo más importante, la calidad de la producción y la actuación sigue mejorando año tras año. Las series turcas se han convertido en un fenómeno global, gracias a su calidad, su originalidad y su capacidad para conectar con el público. Para concluir, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo la vida real puede ser tan dramática y apasionante como una telenovela. Aunque su relación haya llegado a su fin, su legado en la pantalla perdurará y sus fans siempre recordarán con cariño los momentos mágicos que nos regalaron en Love is in the Air. Y mientras tanto, el mundo del espectáculo turco sigue girando, ofreciéndonos nuevas historias, nuevos personajes y, por supuesto, mucho drama para disfrutar. Esperemos que tanto Hande como Kerem puedan superar este difícil momento y seguir brillando en sus respectivas carreras. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo explosivo sobre el drama de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.